Hola, me da mucho gusto estar aquí de nuevo para compartirte 5 razones para orar. ¿Cada cuándo oras tú? ¿Qué es lo que te motiva a orar? ¿Para qué oras? Conforme es tu vida de oración, también será el resultado de tus acciones. La oración es una vía de comunicación de dos sentidos. Nosotros hablamos a Dios y Él habla a nosotros. La oración debe de ser lo que nace de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestras emociones, del deseo profundo de nuestros pensamientos. No debemos hacerlo con palabras repetitivas, dice la palabra de Dios, como lo hacían en ese tiempo los que se ponían en las esquinas y decían palabras elocuentes y repetían palabras para impresionar a los demás o tal vez para impresionar al mismo Dios. Dios nos puso ejemplos de oración en su palabra como un modelo a seguir, como un modelo para que nosotros podamos saber qué decir en la oración, pero no para que la repitamos y la repitamos y la repitamos sin reflexión alguna como periquitos. Yo creo que ningún padre de familia le gustaría que su hijo todos los días se dirigiera a él con las mismas exactas palabras. Y que si el papá le pide, dice algo, ¿te gustó el helado? ¿Qué tal te pareció la película? El hijo le repetirá las mismas palabras de siempre. Sería bastante frustrante. Si así es con nosotros, ¿cuánto más es con nuestro Padre Celestial que espera tener una relación personal, íntima contigo, conmigo? Por lo tanto, antes de darte las 5 razones de la oración, es importante que sepamos que la oración es un acto fresco, voluntario, sincero, espontáneo. No importan las circunstancias, no importa el lugar, no importa el momento. Lo que importa es el deseo de nuestro corazón de hablar con nuestro Creador, de hablar con nuestro Salvador, con nuestro Señor Jesús. Y primera razón para orar es para hacer la voluntad de Dios. Número 1, debemos orar para hacer la voluntad de Dios. Estoy asumiendo, por supuesto, que tú que me estás escuchando deseas hacer la voluntad de Dios. Si no es así, yo te invito a que con todo tu corazón hagas una reflexión sincera de qué tal va tu vida, qué tal va tu salud, qué tal van tus emociones, cómo las has podido manejar. Si no las puedes manejar, si no va bien tu salud, si tu vida no va bien, es el momento de que abras en tu corazón el deseo, el anhelo de hacer la voluntad del Padre de los cielos, de aquel que te creó. Y en esta razón número 1, que es hacer la voluntad del Padre, nos deleitamos sus hijos, porque quienes le amamos a Dios, deseamos hacer su voluntad. Claro, cuando amamos a alguien queremos hacerle sentir bien y hacemos cosas por conquistarle, o si son nuestros padres, nuestros hermanos, a veces cedemos en las discusiones, cedemos en cosas que no nos gusta hacer para agradar a esa persona. Asimismo, el acto de oración es un acto de obediencia por amor y obediencia a nuestro Señor Jesús. Obedecerlo es el deseo de aquellos hijos que le amamos. Y en Primera de Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Cortito, sencillo, pero muy profundo. Orad sin cesar. ¿Cómo puedo orar sin cesar? Nos está diciendo aquí el apóstol que nosotros debemos de tener una vida de oración constante. Y vamos a decir primero lo que debemos descartar. La oración no es un acto agregado, es decir, no debemos nada más como ir en nuestra vida y luego, tengo un problema, ahora sí voy a orar, pedirle a Dios que me ayude en este problema. Sigo mi vida normal, se enferma alguien que yo amo mucho, ay, por favor, ayúdame, ayuda a mi familiar que está enfermo, lo pongo en tus manos. Sigo mi vida normal y voy a comer y pues pido por los alimentos, o me levanto todos los días
y hago una oración ya mecánica, que ya más o menos me sé, digo casi las mismas frases sin querer, porque dentro de mí sí sé que quiero orar, pero estoy tan enfrascado en mis actividades diarias, lleno de trabajo, que mis oraciones han vuelto un poco frías. Bueno, esta no es la razón número uno. Dios, la voluntad de Dios en la oración es que nosotros nos entreguemos a una vida constante comunicándonos con Él. Si no es un agregado, entonces ¿cómo puedo hacerlo parte de mi vida? Bueno, te levantas y antes de pisar el suelo, te pones en las manos del Señor, con lo que venga a tu mente. Gracias por esta vida, Señor. Padre Celestial, no tengo ganas de levantarme, siento mucha flojera, pero yo quiero hacer tu voluntad, lléname de fortaleza. Te doy gracias por mi trabajo, bendigo tu santo nombre. Tienes un tiempo de oración con Él, te levantas, te metes a bañar y en la regadera le alabas, le platicas las preocupaciones tal vez de tu trabajo, los planes que tienes, le pides que te ayude a escoger lo que te vas a poner, lo que vas a vestir. Vas en el camino al trabajo o a la escuela o al lugar donde vayas, y en vez de ir pensando con tu propia conciencia, hablando contigo mismo, hablas con Dios y le dices tus planes, le dices tus sueños, piensas y incluso lo que te molesta, lo que te incomoda, a Dios no lo vas a decepcionar o lo vas a impresionar. Dios sabe lo que estás pensando. Entonces, por muy incómodo que te pudiera parecer, si tú se lo comentas en oración, le estás permitiendo obrar e influir en tus emociones, en tu voluntad y en tus pensamientos, que estos tres conforman nuestra alma. Esta es una vida de oración. Esto es orar sin cesar y es la voluntad de nuestro Padre. En Lucas 11:2, Jesús les estaba diciendo a sus discípulos y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y dice todo el Padre nuestro. Pero me llama la atención que en la primera parte abre diciendo: cuando oréis. Él está asumiendo que todos los hijos de Dios oran. Así que Él nos dice: cuando tú ores, hazlo así, de esta manera. Y lo primero que debemos hacer cuando oramos, no importan las circunstancias que tan preocupados o apurados estemos, es reconocer a nuestro Padre Celestial y su gloriosa majestad. Santificado sea tu nombre, Padre nuestro que estás en los cielos. Y tú puedes decirlo de muchas formas esto mismo: Padre Celestial, tú que eres todopoderoso, lleno de majestad, el reino es tuyo, mi vida es tuya, bendigo tu precioso nombre. Y le puedes decir por qué lo haces. Y luego traes a Él tus peticiones. Así que la voluntad de Dios, agradable y perfecta es. Y parte de su voluntad es que hables con Él. Razón número 2. En oración, la inquietud huye. ¡Wow! Gracias, Señor, porque aún en tu perfecta voluntad de querer escucharme y de querer hablarme a través de la oración, tú vas a tomar toda inquietud de mi vida y la vas a deshacer. En el nombre de Jesús. Dice Filipenses 4:6, no se aflijan por nada. Escúchalo. Empieza diciendo: no se aflijan por nada. Otras versiones dicen: no se inquieten. Otras: no se preocupen, no se afanen. Así que Dios te dice: no te afanes, no te aflijas por nada, no te inquietes, sino presentadlo todo a Dios en oración. Pídanle y denle gracias también. Así Dios les dará paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender. Y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Aleluya. Tenemos su promesa, y Dios no miente, de que a través de la oración, presentándole a Él todo lo que yo tengo, Él va a tomar esa preocupación
esa angustia, ese afán, esa aflicción, ese miedo, ese temor. Y va a huir. Salmo 34, 4. Oré al Señor y Él me respondió. Me libró de todos mis temores. Los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría. Ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá su rostro. Y en la versión Reina Valera, en vez de decir oré al Señor, dice busqué a Jehová. Y me gusta mucho este sentido de esta versión, porque cuando buscamos algo es que quiere decir que no lo encontramos, tal vez. No sabemos dónde lo dejamos, o recuerdo y voy por él y voy y lo busco. ¿No te ha pasado que a veces empiezas una oración, estás con él y no te puedes concentrar? ¿No te ha pasado que estás tratando de decirle algo, pero es tan grande tu dolor, es tan grande tu enojo, que no lo sientes? Bueno, por eso dice su palabra, busqué a Jehová. Tú vas a estar allí, quitando toda distracción, fuera celular, fuera cualquier otra cosa que te distraiga. Hablas con tu familia y le pides que en un momento no te interrumpan. Y este tiempo especial donde vas a buscar a Jehová, te vas a centrar en decirle lo que sientes, en desahogar tu alma. Dice, presentadlo todo a Dios en oración. Pídanle y denle gracias también. Y así Dios les dará su paz. No cualquiera, la paz de Dios. Y cuando tú buscas a Dios en oración es estar ahí insistiendo. Lo buscas hasta que lo encuentras. Por eso Dios quiere que le busquemos, porque Él sabe dar cosas buenas a aquellos que le buscan. Y entre esas cosas buenas, aparte de lo que dijimos aquí, que Dios nos va a dar su paz y Él nos va a escuchar, Él dice que va a cuidar nuestros corazones, que no vamos a ser avergonzados y que nuestro rostro, estará radiante. Claro que sería un tonto aquel que no le busque en oración, mucho más en medio de la aflicción o de una necesidad profunda. Hazlo. Busca a Dios por su perfecta voluntad y porque a través de la oración toda la inquietud y la aflicción huye. Gracias, Señor, por tan grande bendición. Me viene ahorita a mi mente que estaría muy bien después compartirles pues desarrollé yo una técnica de cómo meditar en la palabra de Dios. Yo soy muy distraída. Hay veces que, por ejemplo, voy a la cocina a hacer comida o voy a la cocina, no sé, a por una bolsa de basura y una cosa me lleva a la otra, otra cosa, porque se me olvidó. Y de pronto, cuando menos pienso, estoy en mi cuarto sacándome las cejas y me acuerdo, ¡ay! Sí, iba a la cocina a hacer tal cosa. Y ya habían pasado como 1 hora. Bueno, así me ha pasado muchas veces orando, que se me va la mente, y desarrollé una técnica que me gustaría después compartir con ustedes, contigo, para que puedas, si es que tienes este mismo problema, poder concentrarte y tener esa conexión espiritual con Dios, con su presencia, con su Espíritu Santo. Muy bien. Número 3. La oración nos libra de la tentación y del pecado. ¡Qué hermoso! Es importante subrayar que Dios no tienta. Quien tienta es Satanás, nuestro enemigo, el enemigo de nuestras almas. Él es el tentador. Y cuando somos tentados, no hemos pecado aún, no es pecado. Si yo soy tentada, no he pecado. Todos somos tentados de alguna u otra forma. Cuando nosotros cedemos nuestra voluntad al pecado, a la tentación, entonces ahora sí se convierte en pecado. Mientras nosotros somos tentados y acudimos a Dios en oración, el Señor nos va a ayudar. Mateo 26, 41 dice, velen y oren, para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil.
Es verdad, yo quiero hacer la voluntad de Dios, yo quiero portarme bien, quiero vivir una vida de santidad, pero estoy en este cuerpo que es carne y tengo muchas debilidades. Y en verdad mi espíritu quiere agradar a Dios, pero peco cuando cedo mi voluntad a la tentación. ¿Qué debo hacer? Acudir a Dios en oración y decirle la verdad. Decirle aquello que estoy sintiendo en medio de la tentación, por muy asqueroso, sucio, feo, triste, incómodo que vaya a sonar. Pero si tú te atreves a hacerlo, el Señor inmediatamente con su Espíritu Santo enviará ayuda para ti. Primera de Corintios 10:13. Primera de Corintios 10:13. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Qué hermoso Dios nos consuela diciéndonos, todos pasan por tentación. Y eso que tú a veces piensas, sientes, tienes el deseo de hacer, muchos otros también lo hacen. Pero nosotros tenemos la elección de vivir en santidad, en pureza y felices, viviendo la vida abundante, o derrotados, esclavos del pecado. Y luego sigue diciendo, y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedes soportar. Gracias, Señor. Jamás, jamás vas a tener una tentación mayor a tu voluntad. Así que, adelante, confía en el Señor y Él hará. Dice, cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. En el momento en que tú confiesas tu tentación, Él va a enviar una salida inmediata. Voy a poner ejemplos de cosas en las que podemos ser tentados y nos da la palabra de Dios bastantes ideas. En Marcos 7, versículo 20, dice, y entonces agregó, es lo que sale de su interior lo que contamina, pues de adentro, del corazón de la persona, salen los malos pensamientos. Ahí está el primero. Una tentación puede ser tener malos pensamientos, pensar hacer algo malo, pensar mal sobre otra persona, pensar mal sobre al quien me lastimó, deseos de venganza, deseos de obrar en algo malo. Es más, malos pensamientos sobre mí misma. Tal vez tú estás batallando con tu propio concepto, con tu identidad. Y entonces estás diciéndote mentiras de algo que tú no eres, cosas negativas, cosas que van en contra de la forma en que Dios te creó. También dice la inmoralidad sexual. Dios sabe que podemos ser tentados con inmoralidad de toda clase sexual. El robo. Tal vez tú eres tentado con quererte llevar algo de tu trabajo que necesitan tus hijos para material de la escuela, o porque te sirve para algo de tu trabajo, algo de tu trabajo te sirve para tener algo de la casa, del carro, de tus amigos, para suplir alguna necesidad. O tal vez el robo es dentro de tu misma casa. Tu mamá, tu papá, alguien en tu casa deja un cambiecito en la mesa y tú ya tienes la costumbre de agarrarlo sin pedir permiso. El asesinato, que aún dice la palabra de Dios, cuando yo en mi mente concibo estas ideas, ya es pecado. Cuando me presto a, no cuando vienen a mí las ganas, esa es la tentación, pero cuando yo me presto a darle rienda suelta a ese pensamiento, aún de que alguien se muera, de desearle la muerte, es pecado. El adulterio, muchos son tentados con esta tentación, la avaricia, la perversidad, el engaño. El engaño, a veces decimos, no, pues claro que yo no, pero el engaño es tan sutil, porque el engaño es muy parecido a como la mentira. Y mentira es muy fácil decirla todos los días. El engaño es muy fácil también caer en el engaño, sobre todo cuando tú prestas algún servicio y alguien viene a tu puerta a pedirte un trabajo de lo que tú ofreces. Y entonces le haces el cobro, pero le ofreces un material más barato. O le das un presupuesto mucho más caro del que debería ser, porque al ver a la persona la juzgaste y asumiste que puede pagar esa cantidad. O haces un mal trabajo y te justificas. Eso es engaño. Engañar a una persona diciéndole algo y hacer otra cosa.
diciéndole que tienes un pensamiento, una idea de ella y haces otra a sus espaldas. Los deseos sensuales. Quiero aquí aclarar que cualquier deseo sensual que tú tengas por tu esposo o por tu esposa es perfectamente hermoso y agradable a los ojos de Dios. Pero todo pensamiento, deseo sensual, donde no está incluido tu esposa, tu esposa, o si no estás casado, puede convertirse en un pecado. El deseo en sí es normal, que venga a ti el deseo de admirar el cuerpo de alguien, sus actitudes, su personalidad, los rasgos de sus habilidades, de sus competencias. Pero si tú cedes y dejas volar tu imaginación, puedes caer en deseos sensuales como pecado. La envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. Bueno, yo creo que ya te di bastantes ideas con la palabra de Dios en lo que podemos ser tentados. Todas estas vilezas provienen de adentro. Esas son las que contaminan. Así que a través de la oración, si yo le digo a Dios la tentación que estoy pasando y le pido su ayuda, no voy a contaminar mi cuerpo pecando con ellas. Señor, ayúdame. Ayúdame porque tengo muchas ganas de vengarme. Señor, ayúdame porque tengo el deseo de fornicar. Tengo este deseo de inmoralidad sexual. Señor, quiero que a esta persona le vaya mal. No es justo lo que me hizo. Y tienes en tus manos el poder de decírselo a Dios. Y cuando tú se lo dices a Dios, en ese momento que estás sintiendo tu tentación, Él va a enviar ayuda. Es maravilloso, asombroso cuando esto sucede. Tomas esa ayuda y sales. Me gusta mucho que la palabra dice que podemos resistir a Satanás. A Satanás lo podemos resistir en la oración y las tentaciones a través de la oración se resisten. Pero de los pecados sexuales, de las tentaciones sexuales, ahí no dice que resistamos, dice huye. Solamente en los pecados sexuales lo aclara el Señor que debemos huir. No prestes tus oídos, no prestes tus ojos a estar viendo en el celular, en la computadora. Si ya sabes que eso te hace caer, huye. Si ya sabes que el estar conversando con cierta persona te va a hacer caer, huye. No te pongas a orar frente a la persona o en el celular mientras estás buscando qué hacer. Ay, ayúdame, Señora, a no buscar pornografía. Ay, ayúdame, Señora, a no querer coquetear con este tipo o esta chica. Huye. Y razón número 4 para orar. Debemos orar para que Dios supla nuestras necesidades. Para que Dios supla nuestras necesidades. Qué hermosa razón. Cuando oramos, Dios suple nuestras necesidades. Dice Filipenses 4:19, mi Dios, pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Esto significa que solamente cuando yo tengo una relación personal con Dios, Él conoce mis necesidades porque yo se las expongo, entonces Él va a suplir todo lo que yo necesito. Este versículo es exclusivo, este mensaje es exclusivo para los hijos de Dios. Esto lo está diciendo a una iglesia, a hermanos que se congregaban y que todos tenían en común el amor de Dios en sus corazones y en sus vidas. Así que si tú no eres aún hijo de Dios, porque es una gran mentira lo que se dice, todos somos hijos de Dios. No, todos somos criaturas de Dios, somos su creación, pero solamente aquellos que reconocemos que hacemos lo malo y que por nuestras propias fuerzas no podemos dejar de hacerlas, nos arrepentimos y reconocemos que Jesús es el Salvador, murió en una cruz, pero venció la muerte, resucitó al tercer día y yo lo creo en mi corazón. Le pido perdón por mis pecados y digo, tú eres Jesús, el Hijo del Dios viviente. Entonces eres salvo. Y esta promesa, esta razón aplicará para ti. Dios va a suplir todo lo que te falta
conforme a sus riquezas en gloria, no nada más así, ay, necesitas esto y te lo doy poquito, o necesitas 100 pesos, te doy 20 y ahí arréglatelas tú con 80. No, Él va a suplir todo lo que te falta conforme a sus riquezas en gloria. Y también aquí quiero hacer una aclaración. Hay veces que como pueblo de Dios tenemos la tendencia de decir, no se preocupe, al cabo que Dios tiene el control. Ay, Dios tiene una fecha para que mi hijo reciba a Cristo. Él sabrá cuándo, en su tiempo. Ay, no importa, estamos sufriendo tal situación, pero Dios tiene el control. No, hermanos, discúlpenme que les diga que no es cierto. Ahora, no quiero que se malentienda. Claro que Dios es todopoderoso, es omnipotente, es omnisciente. Él extiende con sus manos el cielo como una cortina. En la tierra somos el estrado de sus pies. Claro que no hay nada que Él no pueda hacer. Pero Él, perfectamente, en su voluntad y en el control que Él tiene, cedió y está permitiendo que Satanás tome el control de este mundo. Lo dice la palabra de Dios. Él es el príncipe del aire. Él controla todos los medios de comunicación porque es el príncipe del aire y es el príncipe de este siglo. Él es quien ha tenido el control en la tierra. ¿Y cómo podemos nosotros quitárselo? Cuando reconocemos que Jesús es el Señor y es nuestro Salvador y vivimos una vida de oración. Solamente con una vida de oración nosotros cedemos a Dios el control. Porque entonces cuando el enemigo, Satanás, vaya a acusarnos a la presencia del Señor, Dios nos va a proteger, a defender, porque nosotros dependemos de Él diariamente en oración, aún en nuestras flaquezas, aún en la debilidad, aún en lo peor de nuestra vida, en lo que nadie sabe. Él tendrá el control. Y cuando Él tiene el control, todo aquello oscuro, todo lo malo, todo pecado, se redime y es hecho nuevo. Y cada día odiamos más el pecado y nos acercamos más a su presencia. Cada día deseamos vivir más en santidad, hasta que aquello que un día nos tenía como esclavos es una sombra solamente del pasado que servirá para testimonio y para gloria de Dios, para que otros sepan que se puede salir de la misma situación. ¿Lo crees así? Amén. Razón número 5. Para ser guiados por Cristo. A través de la oración somos guiados por Cristo. No sé tú, pero yo muy frecuentemente quiero tomar decisiones incorrectas, a veces que obedecen nada más a lo que siento en el momento. Pero cuando yo oro y le pongo a Dios todo lo que ya dijimos antes, las tentaciones que tengo, mis debilidades, mis deseos, mis necesidades, mi angustia, mi temor, mi preocupación, a mi familia, entonces Dios me guía. Y así lo quiere hacer contigo. Ora para que Dios guíe tus pasos. Salmo 32, 8. Salmos 32, 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Gracias, Padre Celestial, por este regalo, este don tan maravilloso. El Señor dice, te haré entender. Pero ¿cómo te va a hacer entender sin oras? No puede ser posible. Solamente hablando con Él. Y es importante decir que cuando hablamos con Él debemos de darnos un tiempo para escucharle. Va a haber momentos en que hablas y el Espíritu Santo te indica a guardar silencio. Y entonces viene la respuesta. Hay veces que el Señor te va a indicar a ir a su palabra y leerla, y ahí tendrás la respuesta. O durante el día, a través de una persona, a través de un líder de la iglesia, a través de un amigo o una amiga que también tiene tus mismas convicciones, te va a dar una palabra de Dios, una respuesta. Y sabrás que Dios te está haciendo entender, porque Dios siempre contesta. Solamente que hay veces que tarda y hay veces que nos dice que no. Pero siempre responde nuestra oración y aun cuando tarda,
tiene un propósito, como lo está haciendo en mi vida. Casi 2 años de batallar con la pancreatitis, solamente tener 1/3 del páncreas, vivir con colostomía por 1 año 4 meses. Y el Señor empezó a responder después de que yo le obedecí en su llamado, que será otro testimonio. Han pasado una serie de cosas este último mes. Y la última que pasó, y te comparto con gran gozo, es que el Señor ha respondido la oración de todo su pueblo que me ha apoyado. Y el día 22 de abril del 2024, en pocos días, seré reconectada de mi intestino. Me quitarán la colostomía y voy a entrar a cirugía para que lo reconecten. Para la gloria de Dios, para testimonio de que Él sigue obrando en nuestra sanidad. Él sigue dando vida al que está a punto de morir, a quien no lo merece, pero cuando pone su voluntad, su deseo en Jesús, el Señor le renueva y lo saca de la muerte, como lo hizo conmigo. Bendito sea el nombre de Cristo. Así que anda y comienza una vida de oración. Si ya la tienes, gloria a Dios, continúa, que nada te quite tu gozo, que sigas viviendo en victoria, de victoria en victoria, para que los que están a tu alrededor vean la luz de Cristo y para que tu vida sea una vida como la que Él nos llamó a ser, como una ciudad establecida en lo alto de un monte, viviendo una vida en abundancia. Dios te bendiga.